¿Cómo están? Un gusto recibirlos nuevamente en Hablando de Dinero. Durante esta semana estamos conversando sobre el bono demográfico y especialmente hoy vamos a darle un enfoque especial. Vamos a mirar cuáles son los factores principales y que podrían ser de gran oportunidad para nuestro país. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Hola, Gloria. Así como mencionaste, buenas noches. Los factores claves para aprovechar el bono demográfico, nuestro tema que estaremos tratando aquí en Hablando de Dinero, y nos acompaña nuevamente el ingeniero Robert Cano. Así es. Y bueno, Robert, ayer nos estabas comentando, y me pareció fantástica la ilustración de la locomotora, de cómo va cambiando nuestra población y tenemos aquí una oportunidad, parece maravillosa, de acuerdo a lo que nos estabas comentando, que se denomina bono demográfico. Me gustaría que hoy también nos puedas comentar acerca de qué factores especialmente importantes deberíamos de rescatar y cuáles son las oportunidades que existen para nuestro país. Claro, en principio tenemos que remontarnos a la ilustración de la ilustración de ayer, donde veíamos que las personas que estaban en el vagón de niños y jóvenes pasaban a la locomotora. Sí. Entonces, es como que se produce un recambio de gente permanentemente en esa locomotora. Hay gente que sale de la locomotora y pasa a ocupar un lugar en el vagón de adultos mayores y gente que permanentemente entra a la locomotora. A mí me gustaría aclarar un aspecto y te quería preguntar. Cuando hablamos de la esperanza de vida al nacer, estamos hablando de un promedio sobre toda la población. En cambio, cuando solamente nos acercamos a, por ejemplo, familias de zona urbana que probablemente toman agua potable, tienen asistencia a salud, comen bien, esos años incluso son mayores. Son mayores, claro. Entonces, la atención en el momento de edad productiva, cuando estamos en la locomotora trabajando, debe ser muy alta, debido a que cuando pasemos al vagón de las personas, digamos, de adultos mayores, mayores de 65 años, probablemente tengamos más de 20 años que automantenernos. Es así. ¿Es así? Es así, y encima hay desafíos de esta época. A mí me preocupa realmente un detalle, que te comento el siguiente. En 1995 teníamos una prevalencia de población diabética del 6% en Paraguay. Eso, 20 años después, 2015, trepa al cerca del 13% de población diabética en Paraguay. Entonces, sedentarismo, mala malos alimentación. hábitos, sí. Pero más allá de eso, el hecho de tener una prevalencia alta de población diabética implica para el Estado, dentro de 20 años, un costo muy alto que tenemos que tener presentes, van a asumir las futuras generaciones. O sea, son desafíos interesantes. Es un endoso interesante para la siguiente generación. Es así. Pero la clave para poder aprovechar ese bono demográfico, volviendo un poco al tema, era justamente en hacer que las personas que van entrando a esa locomotora, ¿verdad?, tengan muchas más capacidades que las personas que están saliendo de ella. Así es. En ese proceso de reemplazo vamos mejorando la competitividad de nuestra locomotora mediante las capacidades individuales de cada ingresante en la locomotora. Y ahí tenemos básicamente factores como la educación y la primera infancia, como los dos grandes pilares sobre los cuales se cimenta el aprovechamiento del bono demográfico. Hablando de primera infancia, porque estamos hablando de una población cercana al 45% de los nacimientos en este país se hacen en familias en contextos de pobreza. Y eso trae un montón de desventajas para quien está en esa situación. Y por otro lado, el tema de la educación. Una vez que salvemos, por así decirlo, los desafíos de primera infancia, está el gran factor clave para poder desarrollar al país, que es la educación. Y en esos dos factores, lastimosamente, nuestro país está en serias deudas. O sea que tenemos que ver a nivel de un compromiso Estado, sin duda, no estoy hablando de una política solo de gobierno, sino de Estado, y por otro lado también el compromiso a nivel social de que desde el entender cómo funciona este bono demográfico lo podamos, digamos, aprovechar. Las familias, cuando tienen un contexto donde la educación es importante, esa protección que se le da al niño y al joven para que pueda estudiar, hacen unos cambios tremendos en sus posibilidades de mejorar de clase socioeconómica, ¿es así? Esa movilidad social se da justamente a través de la educación. El factor clave para la movilidad social, de pasar de ser una persona que nació en situación de pobreza y salir de esa situación, tiene que ver con la educación que reciba. La empleabilidad hoy día está muy vinculada a la educación que se reciba. Pero el desafío es mucho mayor. Yo creo que esta generación, la generación nuestra, la dominante, la que toma decisiones en familias, gobierno y empresas, deberíamos entender que estamos con una responsabilidad extra porque estamos en un mundo mucho más complejo, mucho más desafiante en cuanto a habilidades
que lo que era el mundo 50 años atrás. Sin duda. Hoy estamos hablando de que las competencias que deben tener nuestros niños y jóvenes para enfrentar los desafíos del futuro están muy cimentadas en la educación que se recibe, una educación pertinente para los desafíos del futuro. O sea, la globalización y la tecnología han impactado de tal manera al mundo que lo único constante es el cambio. Así mismo es. Si no educamos en el amplio sentido de la palabra, tanto en educación formal de aula como de valores, como de, no sé, habilidades de liderazgo, de manejo de dinero, habilidades de negociación, de innovación, de creatividad, de disciplina, de tolerancia a la frustración y una serie de factores claves, probablemente no puedan aprovechar las oportunidades que le va a traer, digamos, el estar más tiempo, incluso productivamente hablando, y por sobre todo no van a tener la posibilidad de mantenerse dignamente a ellos mismos. Sí. Este cambio social que se ha dado en nuestras familias, en donde décadas atrás lo normal era que la gran familia mantenga a los papás que ya eran adultos mayores, hoy no solamente ya no se da, de acuerdo a esto que nos estuviste mostrando ayer, porque se dio vuelta la pirámide, hay menos personas, digamos, en capacidad de trabajo que la cantidad de años que viven los mayores, si es que solamente se tiene un promedio de 2 hijos por familia, ¿verdad? Sí, sí. Y por otro lado, un tema de dignidad también, laburar toda tu vida y después depender de otro. Sí. Y son los desafíos. Realmente, cuando uno mira un poco la cuestión poblacional en el contexto amplio, ve que el país necesita hacer ajustes importantes hoy. Y por eso celebro tu descripción de un consenso social, una especie de política de Estado que tenga en cuenta esta dinámica demográfica. Porque hoy, por ejemplo, preocupa el hecho de que solamente el 29% de las personas que están en la locomotora tengan algún tipo de ahorro para futuro. Terrible. Terrible. Tenemos un 71% de personas que cuando pasen al vagón de adultos mayores, o sea, cuando las fuerzas ya no les den para poder seguir trabajando, van a tener que depender de alguien. Y ese alguien es Estado o familia. Así es. Y probablemente ninguno de los dos están en condiciones. Exactamente. Esos son los desafíos que hay que poner sobre la mesa al momento de debatir política de Estado, porque no podemos nosotros improvisar. Son realmente, por eso digo, esta generación, la nuestra, la dominante, a la que le llamo yo, la que tiene responsabilidad hoy, tiene que ser consciente de que no puede dejar pasar esta situación sin formar a la gente que va a venir, porque si no, a nuestros hijos y nuestros nietos, el futuro les va a venir, esa bomba les va a explotar en la cara. Pero a mí me gustaría poder meternos allí en, en los dos factores claves que hablaste. Sí. Primera, infancia y educación. Te comprometo para continuar a hablar de este tema también mañana, pasado mañana. Por supuesto. ¿Qué te parece, Hugo? De acuerdo, Gloria, seguimos hablando en la semana del bono demográfico. Y cuando estás en un buen momento, querés que dure más. Nosotros también somos un banco digital que entiende el valor de cada momento. Por eso te damos soluciones digitales para que disfrutes de tu tiempo sin interrupciones, haciendo tus operaciones bancarias de forma rápida y segura. Itaú, digitalmente hecho para vos.